Pastor alemán se congela con 2 cachorros. La decisión del hombre de abrir la puerta. Te sorprenderá. Era una de esas noches en las que el invierno muestra su peor cara. La temperatura había caído por debajo de los -10 °C y el viento, helado y cortante, soplaba con tal fuerza que parecía querer arrancar los árboles de raíz. El cielo estaba completamente cubierto y la nieve no había dejado de caer desde el amanecer. Todo el pueblo estaba en silencio, escondido tras puertas cerradas y calefacciones encendidas. En una cabaña solitaria a las afueras del bosque vivía Tom, un hombre mayor que había elegido el aislamiento tras una tragedia personal. Esa noche, como muchas otras, Tom buscaba consuelo en la rutina. Encendió la estufa de leña, preparó café caliente y se hundió en su sillón con un libro viejo entre las manos. Pero justo cuando comenzaba a encontrar un poco de paz en el calor del hogar, un sonido extraño interrumpió el silencio. Un rasguño, débil pero insistente, proveniente de la puerta trasera. Al principio pensó que era alguna rama golpeando por el viento, o tal vez un mapache buscando refugio. Pero el sonido era rítmico, como si algo, o alguien, estuviera intentando llamar su atención. Intrigado y algo irritado, se levantó con cautela, tomó una linterna del estante y se dirigió hacia la puerta. A medida que se acercaba, su instinto le decía que algo no andaba bien. Giró el picaporte con lentitud y al abrir la puerta, la escena que se encontró lo dejaría sin palabras. Al abrir la puerta, Tom sintió de inmediato una ráfaga de aire helado que le caló hasta los huesos, pero lo que realmente lo dejó paralizado no fue el frío, sino la escena frente a él. Allí, en el umbral de su cabaña, había una perra pastor alemán, empapada y cubierta de nieve, con el pelaje enmarañado por el hielo. Temblaba de forma incontrolable, y en sus ojos había una mezcla de miedo, dolor y súplica que traspasaba cualquier lenguaje. Pero lo que más le estremeció fue notar que no estaba sola. Pegados a su cuerpo, casi enterrados bajo su vientre para resguardarse del frío, había 2 cachorros diminutos. Eran tan pequeños que apenas podían mantenerse en pie, y sus cuerpos también tiritaban. Sus respiraciones eran cortas y débiles. Tom, sin poder moverse por un instante, quedó mirando la escena con incredulidad. Nunca había visto algo tan vulnerable y desesperado. La madre no ladró, no gruñó, ni siquiera se movió cuando se encontraron cara a cara. Solo mantenía la mirada fija en él, como si comprendiera que ese momento decidiría el destino de sus crías. Las patas traseras de la perra se veían rígidas, como si hubiera estado de pie durante horas sin moverse para proteger a sus cachorros de la nieve. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de huellas congeladas y manchas de hielo, prueba de que llevaban allí bastante tiempo. Era evidente que la perra había usado las últimas fuerzas que le quedaban para llegar hasta esa puerta, y ahora simplemente no podía más. Tom sintió un nudo en la garganta. Ante él no había solo un animal, sino una madre aferrándose a la vida por sus hijos, apostando todo a que ese desconocido abriría no solo la puerta de su casa, sino también la de su corazón. Tom se quedó paralizado en la entrada, con la mano todavía en el picaporte, mientras el viento gélido se colaba por la puerta entreabierta. La imagen de la perra pastor alemán y sus 2 pequeños cachorros temblando en el umbral lo golpeaba con más fuerza que el propio frío. La madre ni siquiera intentaba entrar. No mostraba señales de agresividad ni ansiedad, como lo haría cualquier otro animal en estado vulnerable. Simplemente lo miraba, con unos ojos llenos de agotamiento, de súplica muda, de fe en el extraño que había salido de esa cálida cabaña. Los cachorros se aferraban a su cuerpo, demasiado jóvenes para comprender la gravedad de la situación, pero su instinto los mantenía pegados a la fuente de calor y protección que representaba su madre. En ese momento, Tom sintió una presión en el pecho, una vieja y conocida sensación que llevaba años intentando ignorar. Empatía. Desde la muerte de su esposa y su hijo en aquel accidente que lo dejó solo en el mundo, Tom había endurecido su corazón. Había dejado de responder llamadas, cortado lazos con amigos, vendido todo lo que le recordara a una vida que ya no existía. Vivía en esa cabaña no por amor a la naturaleza, sino por el deseo de desaparecer del ruido del mundo. Él no se consideraba un hombre cruel,
pero sí uno herido y profundamente agotado por la carga del dolor. Por eso, cuando vio a esa madre luchando contra el frío, sacrificándose por sus crías, algo dentro de él se removió. Era imposible no ver en ella un reflejo del amor incondicional que él mismo había presenciado en su esposa hacia su hijo. Una devoción tan pura que no conoce de límites, ni siquiera cuando el cuerpo ya no da más. Pero su mente se resistía. ¿Y si los dejo entrar y mueren esta noche? ¿Y si enferman? ¿Y si me encariño y los pierdo? Se preguntaba. Porque no se trataba solo de abrir una puerta. Era aceptar el riesgo de volver a sentir, de volver a cuidar, de abrir una pequeña grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Y eso daba miedo, porque el dolor de la pérdida había sido tan profundo que cualquier posibilidad de revivirlo le resultaba intolerable. Sin embargo, esa misma lucha interna le hizo darse cuenta de lo mucho que había cambiado. Años atrás, tal vez ni siquiera se habría molestado en abrir la puerta. Ahora estaba allí, contemplando la posibilidad de salvar 3 vidas completamente desconocidas. La escena ante él no era solo un pedido de ayuda, era una prueba, una señal quizás de que la vida aún tenía caminos por recorrer si él se atrevía a dar un paso. La madre no suplicaba con gestos ni gemidos, solo con su presencia, con su paciencia silenciosa y con la forma en que seguía protegiendo a sus cachorros, incluso a las puertas de la muerte. Esa clase de coraje no podía ser ignorada. Tom sintió una lágrima resbalar por su mejilla, una de las pocas que había derramado desde su tragedia. Fue en ese instante, en medio de la duda, el miedo y la compasión, que comenzó a tomar una decisión. Una que cambiaría no solo el destino de esos animales, sino también el rumbo de su propia vida. Tom permaneció unos segundos más, observando aquella escena congelada en el tiempo, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración esperando su decisión. La nieve seguía cayendo sin piedad, acumulándose alrededor de las patas de la madre y los diminutos cuerpos de los cachorros. El temblor de los 3 se intensificaba, y el vaho que salía de sus hocicos se hacía cada vez más débil. Fue entonces cuando Tom, con un suspiro profundo que parecía arrancar una piedra del fondo de su alma, empujó la puerta completamente hacia adentro y dio un paso atrás. No dijo una palabra. No extendió la mano, solo abrió el paso, ofreciéndoles algo más que refugio, una oportunidad. La madre se quedó inmóvil un instante, como si no creyera lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se encontraron con los de Tom una vez más, y en ese cruce silencioso hubo un entendimiento, una especie de pacto sin palabras. Lentamente, con un esfuerzo visible, la perra reunió fuerzas para incorporarse, tambaleándose. Primero empujó a uno de los cachorros con el hocico, luego al otro, guiándolos hacia el interior cálido. Los pequeños se arrastraron con torpeza, casi sin energía, pero avanzaron, impulsados por el instinto de seguir a su madre y por la promesa de calor más allá de esa puerta. Tom retrocedió lentamente, dejando espacio. Observó cómo cruzaban el umbral, paso a paso, hasta que los 3 estuvieron adentro. La madre apenas logró recorrer unos pocos metros dentro de la casa antes de desplomarse sobre el piso de madera, exhausta, con los cachorros acurrucándose contra su cuerpo una vez más. El vapor del calor del interior comenzó a derretir el hielo pegado a sus patas y a su pelaje. En cuestión de minutos, el agua se acumuló en pequeños charcos bajo ellos, pero Tom no se preocupó por el desorden. Su mirada estaba fija en los 3 cuerpos temblorosos, vivos, vulnerables, pero a salvo, por ahora. Sin pensarlo demasiado, corrió al armario del pasillo, sacó toallas viejas y una manta gruesa que había guardado para emergencias. Volvió rápidamente, arrodillándose junto a los animales con una mezcla de torpeza y ternura que no había sentido en años. Secó con cuidado el pelaje de la madre, retirando trozos de hielo incrustados. Luego envolvió a los cachorros con una toalla cada uno, frotándolos suavemente para reactivar su circulación. El contacto con aquellos cuerpos tan pequeños y frágiles lo estremeció. Sintió que cada movimiento despertaba una parte de él que llevaba dormida desde hacía mucho tiempo. El silencio de la casa se llenó de nuevos sonidos, leves gemidos de los cachorros, el jadeo débil de la madre,
el crepitar de la estufa que seguía ardiendo al fondo. Era como si la vida hubiera vuelto a entrar con ellos. Tom se quedó ahí, en el suelo, junto a la familia que había rescatado, sin saber aún lo que venía después. Pero en lo más profundo, ya sentía que algo irreversible había comenzado a cambiar dentro de él. Lo que había hecho no era solo abrir una puerta en una noche helada. Había abierto un camino de retorno hacia la humanidad que había enterrado en el dolor. Y sin saberlo, acababa de iniciar el capítulo más inesperado de su vida. La cabaña, que por años había sido un lugar de sombras y recuerdos amargos, comenzó a llenarse de algo nuevo. Movimiento, calor, vida. Después de secar a la perra y a sus cachorros, Tom improvisó una pequeña cama en una esquina cercana a la estufa con mantas y cojines. La madre, aunque exhausta, se acomodó con una dignidad silenciosa, permitiendo que sus crías se aferraran a sus ubres en busca de alimento. Tom observaba cada detalle con atención, como si intentara entender cómo era posible tanta entrega en un ser que parecía al borde del colapso. Se levantó y preparó un poco de agua tibia, la sirvió en un cuenco metálico y lo acercó con cuidado. La perra alzó la cabeza con dificultad, olfateó el cuenco y bebió con ansiedad. Fue la primera señal clara de que todavía quedaba vida en ella, y Tom sintió un alivio tan profundo que casi no lo reconoció como tal. Con los minutos, la temperatura del cuerpo de los cachorros comenzó a estabilizarse. Ya no temblaban con tanta violencia, y sus gemidos eran más constantes y menos lastimeros. Tom no era veterinario, pero algo en su interior le decía que lo estaban logrando. Se sentó en una silla cercana, sin quitarles los ojos de encima. Pasaron horas sin que se diera cuenta del tiempo. Afuera la nevada continuaba, aislando aún más la cabaña del resto del mundo. Pero por primera vez en mucho tiempo, a Tom no le molestaba estar aislado. No se sentía solo. Cada respiración de esos animales le recordaba que había tomado la decisión correcta. A medianoche les ofreció algo de pollo cocido que tenía guardado en el refrigerador. Cortó pequeños pedazos y los colocó en otro plato. La perra comió lentamente, sin apartarse de sus hijos. Tom notó que tenía una herida leve en una pata, quizás un corte por el hielo, y sintió el impulso de ayudarla. Buscó en el botiquín algo de desinfectante y vendajes. Aunque ella tembló cuando él se acercó, no opuso resistencia. Le limpió la herida con delicadeza, asegurándose de no causarle más dolor. Esa noche, Tom no durmió. Se quedó en el suelo, al lado de ellos, envuelto en una manta, con la estufa crepitando suavemente al fondo. Había pasado años sin permitir que nadie, ni humano ni animal, se acercara tanto. Pero ahora, en esa pequeña escena de supervivencia, sintió una conexión que hacía tiempo no experimentaba. Miró a la madre perruna dormida, rodeada de sus cachorros, y pensó que la vida, de formas inesperadas, aún tenía algo que ofrecerle. No sabía lo que el futuro traería, pero esa noche entendió que abrir la puerta no solo había salvado 3 vidas, también había encendido una chispa en su alma, una esperanza que creía extinguida para siempre. El amanecer llegó lentamente, pintando de tonos anaranjados la ventana empañada de la cabaña. Tom, con los ojos cansados y la espalda entumecida, se incorporó lentamente del suelo. Había pasado la noche entera en vela, atento a cada movimiento de la perra y sus cachorros, como si cualquier momento fuera crucial. Pero a la luz del nuevo día, la escena frente a él era distinta. Los cachorros respiraban con más tranquilidad. Uno incluso emitía un suave gemido mientras dormía. La madre los observaba con sus ojos agotados, pero ahora con una calma protectora, como si supiera que ya no tenía que luchar sola. Tom encendió la cafetera y se quedó junto a la ventana mientras el aroma del café llenaba el ambiente. Afuera, la nevada comenzaba a ceder y el paisaje blanco parecía más sereno, casi acogedor. Pero dentro de él, una tormenta distinta se había despertado. Cada mirada que lanzaba a esa pequeña familia le traía recuerdos. Imágenes fugaces de su esposa riendo en la cocina, de su hijo pequeño corriendo por el campo detrás de una pelota, de tardes enteras junto al fuego contando historias. Recordaba también el perro que solían tener, Max, un labrador juguetón que dormía a los pies de la cama y ladraba cada vez que el niño lloraba. Todo eso lo había enterrado en el fondo de su alma,
en un rincón que juró no volverá a abrir. Pero ahora los ecos de ese pasado regresaban con fuerza, y no como una herida, sino como una promesa que aún palpitaba en algún rincón de su ser. Volvió junto a los perros. Uno de los cachorros había abierto los ojos por primera vez. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. Tom lo sostuvo con delicadeza en sus manos, y al sentir ese calor diminuto entre sus dedos, algo dentro de él se quebró suavemente, como una vieja coraza cediendo ante una fuerza mayor. Sus lágrimas cayeron sin ruido, silenciosas pero liberadoras. No era solo compasión lo que sentía, era una mezcla de dolor, amor, memoria y renacimiento. Había pasado tanto tiempo aislado, convenciéndose de que no merecía más afecto, más vínculos, más vida. Y sin embargo, ahí estaba, sosteniendo a un ser frágil y nuevo, que no pedía explicaciones ni condiciones. Solo necesitaba calor y cuidado. Ese momento, simple en apariencia, marcó un giro invisible pero profundo. Tom entendió que lo que había comenzado como un acto de compasión hacia 3 criaturas abandonadas estaba volviéndose una forma de sanar su propia historia. No podía cambiar el pasado, ni traer de vuelta lo que había perdido, pero sí podía reconstruirse desde ese punto. A su manera, estos animales le estaban ofreciendo una segunda oportunidad, no con palabras, sino con su presencia silenciosa, su necesidad y esa confianza pura que solo los seres más inocentes saben dar. Por primera vez en años, Tom no solo respiraba, comenzaba a vivir de nuevo. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de cuidados constantes, pequeñas victorias y la lenta reconstrucción de un vínculo que parecía imposible. Tom, que hasta hacía poco se había encerrado en un mundo de soledad y silencio, comenzó a despertar a una rutina llena de responsabilidad y ternura. La madre pastor alemán, a quien decidió llamar Luna por el brillo suave y protector de sus ojos, se fue recuperando poco a poco. Sus movimientos se volvieron más firmes y su mirada más alerta, como si entendiera que ahora estaba segura y que podía confiar en aquel hombre que le había abierto la puerta en la noche más fría. Los cachorros, que ahora corrían torpemente por la cabaña, traían alegría a ese espacio que antes parecía vacío y sombrío. Tom se dedicaba a ellos con una paciencia y una dedicación que ni él mismo sabía que poseía. Les preparaba comida, limpiaba su espacio y vigilaba cada signo de salud o enfermedad. Cada vez que uno de los cachorros daba un paso firme o ladraba por primera vez, una chispa de esperanza se encendía en su pecho. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Luna y sus cachorros comenzó a transformar la cabaña y la vida de Tom en algo nuevo y vibrante. El hombre que había temido volver a conectar con otros seres vivos empezó a abrir su corazón poco a poco. Incluso salió del aislamiento para llevar a Luna y a sus cachorros al veterinario, enfrentando su miedo al mundo exterior y a la gente. Cada visita era un pequeño triunfo, una señal de que estaba dispuesto a cambiar. No solo estaba salvando a esos animales, sino también a sí mismo. En medio de todo esto, Tom descubrió que la vida puede dar segundas oportunidades cuando menos se lo espera. La nieve que antes parecía un muro frío y amenazante, ahora se había convertido en un símbolo de transformación. La decisión de abrir esa puerta no solo rescató a una madre y sus crías, sino que le permitió a Tom reencontrarse con la esperanza, el amor y la posibilidad de un futuro diferente. La historia de esa noche se convirtió en el punto de partida para un camino que lo llevaría a reconstruir su vida paso a paso, con la compañía fiel de Luna y sus cachorros, recordándole que nunca es tarde para volver a empezar. Con el transcurrir de los meses y luego de los años, la historia de Tom, Luna y sus cachorros dejó de ser solo un recuerdo personal para convertirse en una verdadera inspiración dentro de la comunidad local y en las redes sociales. Aquella noche fría y silenciosa, en la que Tom decidió abrir la puerta de su cabaña, no solo salvó 3 vidas animales, sino que también desató una transformación profunda y duradera en un hombre que llevaba mucho tiempo encerrado en su propio dolor y aislamiento. La noticia comenzó a difundirse gracias a un vecino que, enterado del rescate, contó la historia a otros, quienes luego la compartieron, y así poco a poco llegó a oídos de muchas personas. La historia tocó el corazón de miles,
quienes veían en Tom un ejemplo palpable de cómo un simple acto de valentía y compasión puede cambiar el curso de una vida, no solo la de los animales, sino también la humana. Tom, quien había vivido años en soledad, enfrentando el peso de una tragedia personal que parecía insuperable, descubrió en Luna y sus cachorros un motivo para volver a conectar con el mundo. La energía que esos animales inyectaron a su vida lo impulsó a romper las barreras que él mismo había construido alrededor de su corazón. Con cada día que pasaba, su hogar se transformaba. De ser un lugar silencioso y sombrío, pasó a estar lleno de risas suaves, ladridos juguetones y pequeños pasos torpes. La rutina diaria de cuidar a la familia perruna le devolvió la disciplina y la alegría que había perdido. Más allá de la alimentación y el cuidado básico, Tom empezó a comprender la importancia del amor y el afecto incondicional, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Su compromiso con Luna y los cachorros lo llevó a involucrarse en actividades comunitarias relacionadas con la protección animal. Tom empezó a colaborar con refugios locales, participó en campañas de adopción y llegó incluso a organizar eventos para ayudar a perros abandonados. Esto no solo mejoró la calidad de vida de muchos animales, sino que también le permitió reconstruir sus propias relaciones humanas. Comenzó a restablecer el contacto con viejos amigos y familiares, quienes vieron con asombro y alegría la metamorfosis que había ocurrido en él. Su historia se convirtió en una prueba tangible de que nunca es tarde para sanar, para abrirse al amor y para dar segundas oportunidades. Además, Tom se convirtió en un defensor activo del bienestar animal, usando su experiencia para educar a otros sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad hacia los seres más vulnerables. Su mensaje trascendió las fronteras de su pequeño pueblo y llegó a diferentes plataformas digitales, donde muchas personas encontraban en su testimonio una luz en momentos oscuros. Por su parte, Luna y sus cachorros crecieron fuertes y saludables, siempre acompañando a Tom como símbolos vivos de esperanza y resiliencia. Al mirar hacia atrás, Tom comprendía que aquella decisión, aparentemente sencilla de abrir la puerta en una noche helada, fue mucho más que un acto de compasión. Fue el comienzo de una nueva vida, un renacimiento en el que el dolor y la pérdida seguían presentes, pero ya no como cadenas, sino como cicatrices que recordaban que había sobrevivido, aprendido y crecido. La historia que una vez fue una pequeña chispa de humanidad se convirtió en un faro que ilumina el poder transformador del amor, la valentía y la empatía. Así, el pastor alemán que se congelaba con 2 cachorros y la decisión del hombre de abrir la puerta que te sorprenderá, no es solo una narración de rescate, sino un símbolo eterno de redención y la capacidad infinita que todos tenemos para cambiar, sanar y comenzar de nuevo.